que usted tiene acerca de la espiritualidad, esas creencias que usted tiene acerca de la religión, esas creencias que usted tiene acerca de lo relacionado con Dios, son suyas. Son el resultado de experiencias propias. Son el resultado de una búsqueda incesante, constante que usted hace. Son el resultado de un análisis serio, detallado que usted realiza. ¿O son solo el resultado de lo que otros le han transmitido a usted a través de los años? Ideas, conceptos, señalamientos que usted ha adoptado como propios para decir, yo soy de esta religión, yo soy de esta iglesia, no me gusta esta iglesia, no me gustan aquellos. O usted ha tenido esa experiencia propia, personal. Hoy quiero invitarlo para esto. En el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos es un libro muy completo del Nuevo Testamento. Entendamos esto, la espiritualidad no tiene que ver con una iglesia como tal, ni con religión. Es decir, aquí no se trata de fomentar en usted un cambio de religión, no estoy interesado en eso. Quédese en la religión que tiene, si usted está allí bien, quédese allí, si no se siente bien, esa es su decisión, si en algún momento se matricula en otra escuela, en otra religión. Yo le invito hoy a un encuentro con la espiritualidad, a un cambio no de título, de eslogan, no de membrete, sino a un cambio de pensamiento, a un cambio de mente, a un cambio que se genera desde el interior, desde el corazón. Las etiquetas no cambian a las personas, solo los identifican como miembros de un club, de una organización, de una denominación, de una iglesia, de una entidad. Pero la espiritualidad no tiene que ver con eso, la espiritualidad tiene que ver con la convicción interna. Así que yo te estoy invitando a la espiritualidad, a que te identifiques con la espiritualidad. Y para eso pues utilizo algunos textos sacros, sagrados de la Biblia, algunas frases universales que nos ayudan a pensar, a reflexionar, a cambiar, a crecer. Comencé diciendo que la transformación, transformar es ir desde la forma a otra forma, transformarse. Para que nos quede un poco muy claro, muchos de ustedes han visto, porque tienen la iniciativa de verlo o tienen hijos que les gusta, los Transformers. Unos robots que se transforman en automóviles o unos automóviles que se transforman en robots. Bueno, transformarse es ir de una forma a otra forma. Es ir de donde estoy en una carrera, en una vida a veces que uno no le halla el sentido, en una vida a veces de desesperanza, de vacíos. Es ir desde esa experiencia a veces de la soledad. Yo me he encontrado con personas que a Dios gracias tienen dinero, tienen bienes materiales, incluso tienen familia, pero se sienten solos, se sienten tristes, se sienten abrumados. Me he encontrado con casos en mi experiencia humana de personas que se han suicidado y uno dice, lo tienen todo, pero seguramente algo les faltaba, ¿no? Porque se suicidaron. También me he encontrado con personas que tienen grandes vacíos en sus vidas. Entonces es transformar la condición que tenemos actualmente y llevarla a una condición mucho mejor. Y eso tiene que ver con la espiritualidad. Hebreos, leímos hace unos días en el 9:11 de Hebreos, que Cristo ya estaba presente. Cristo, cuando uno nombra la palabra Cristo, para muchas personas, el Cristo es el crucifijo, ¿cierto? Dice el Cristo. Entonces uno mira el crucifijo, que normalmente es el símbolo de la cruz, que tiene en el símbolo de la cruz una figura humana representando a Jesús también, y está allí crucificado. Entonces el Cristo. Pero cuando yo les hablo del Cristo desde la espiritualidad, no les hablo del Cristo histórico, no les hablo de la figura de Jesús crucificado en el madero, masacrado su cuerpo, ni tampoco les hablo de Jesús en su experiencia humana. Cuando yo les hablo de Cristo, les estoy hablando del eterno, del que se identifica como Dios mismo, como el Hijo de Dios o como Dios. Los que manejan la Biblia saben que hay un texto en Hebreos 13 que dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es decir, les estoy hablando del Cristo como Dios tomando forma humana para identificarse con nosotros, para buscarnos, para reconciliarnos con Él, para volvernos a la comunión. Esa comunión que la religión, las prácticas y las formas humanas
esa comunión la rompió la religión, la rompieron las prácticas humanas, la rompieron las creencias que tenemos acerca de Dios. Cristo se ha hecho presente en la experiencia humana de miles de personas para liberarlos de esos conceptos, de esas ideas, de esas creencias y volverlos a reconectar con la fuente, con Dios, y traernos las buenas nuevas. Buenas nuevas hay muchas, entre ellas que Dios no está molesto con ninguno de nosotros, que Dios ha quitado el pecado de condenación, que Dios siempre ha querido bendecirnos, que Dios dice que somos sus hijos, que Dios dice que en esta experiencia humana nos tiene que ir bien, que tenemos que estar sanos. Por ejemplo, usted le ha ido bien, generalmente le va bien, esa es la voluntad de Dios. Generalmente no le va bien, por donde mete la cabeza siempre hay alguien que le está dando. En los negocios la gente lo está robando. En sus relaciones interpersonales usted compra el colchón y otro duerme en él. Esa no es la voluntad de Dios. Lo estafan. Ha tenido muchos problemas. Tiene deudas en este momento, se siente desconsolado, solo, ha sido abandonado. Déjeme decirle que yo no estoy aquí para decirle, tenga fe, Dios lo está ayudando, estas son pruebas del Señor o son castigos del diablo. No. Estoy para decirle que la falsa creencia en Dios es la que nos ha llevado a tener ese tipo de experiencia y a aceptar que hace parte de la voluntad de Dios para nosotros. Cristo ha aparecido en nuestra experiencia humana para reconectarnos con Dios y decirnos, siempre ha sido la voluntad de Dios que estemos bien. Siempre ha sido la voluntad de Dios que seamos sanos. Siempre ha sido la voluntad de Dios de que tengamos plena comunión, que estemos completos y que no tengamos faltantes. Que usted no tenga que despertarse preocupado cómo va a pagar el arrendo, cómo va a comprar el mercado, cómo va a suplir las necesidades. No, Dios nos ha puesto en un planeta abundante, lleno de cosas maravillosas, lleno de abundancia, para que vivamos como hijos de Dios. Lo que pasa es que acá el sistema nos tiene enredados. El sistema nos ha enseñado una cantidad de cosas diferentes. Aparte de eso, que el sistema ni siquiera se interesa en hablarnos de Dios. El sistema por ahí toca la religión, pero no está interesado en que usted tenga común unión con Dios. Bueno, aquí estoy yo y miles más, pero en esta ocasión, aquí estoy yo para decirte, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la comunión que nos vuelve al Padre. Él es el que nos da la plenitud de vida. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Hoy quiero que tengas en cuenta esta palabra. Anótala en alguna parte, subráyala en alguna parte, escríbela por ahí en las notas en alguna parte. La palabra se llama interpretar. Interpretar. Un intérprete. Alguien que escucha un lenguaje, alguien que lee unas imágenes y no traduce, sino que interpreta la imagen o el lenguaje y lo lleva a otra comunidad, por así decirlo, o a otra persona y le dice qué es lo que quiere decir eso que se está viendo o se está diciendo. La Biblia dice que cuando Jesús estuvo en la tierra existían unos personajes que se llamaban intérpretes de la ley. Quiero que piensen eso, intérpretes de la ley. Luego viene más adelante el apóstol Pedro y le dice a la iglesia que es necesario que cuando alguien profetice, alguien interprete. Y el mismo apóstol Pablo también enseña que nosotros debemos interpretar las escrituras. Interpretar lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque cuando tienes la Biblia, que es un libro que mucha gente no le gusta porque dice que enloquece a las personas, cuando tienes la Biblia o un libro espiritual, no siempre necesariamente tienes que leerlo y aceptarlo como está escrito renglón por renglón, sino que lo que debes hacer es tener tal acceso al libro, a las formas del libro, expresarse, las formas tienen que ver con la simbología, el lenguaje, el contexto histórico, social, político, religioso en el que está escrito el libro, la cronología del libro, a quién fue escrito, quién lo escribió, a quién fue dirigido.
todo eso para poder interpretar qué es exactamente lo que el libro quiere decir. Hace unos días se compartió un pequeño video donde explicaba qué es entrar por el ojo de una aguja. Si uno lee ese texto y lo lee literal, pues es muy difícil aceptar ese tipo de enseñanza bíblica, ya que realmente es imposible prácticamente pasar a una persona por el ojo de una aguja, sobre todo de una aguja de las que nosotros conocemos ahora. En el video expliqué qué es una aguja y entonces se interpreta el texto para tenerle claridad a la persona que lo lee. La Biblia, déjeme decirle, y espero que si usted es lector de la Biblia, se recueste por favor en este momento, por lo que le voy a decir. Y si usted no es asiduo lector de la Biblia, que con lo que le voy a decir se interese en leerla, en estudiarla, pero que tenga en cuenta lo siguiente. Este libro, que se llama la Biblia o la Santa Biblia, déjeme decirle esto, escúchelo bien. Este libro contiene la palabra de Dios. Escuche bien lo que voy a decirle. Este libro no es la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios, que es diferente. ¿Por qué? Porque este libro, número uno, cualquier libro que tengas en tu casa, que sea la Biblia, no es el original. O sea, no tienes el original, ni yo tengo el original, ni tienes el original. Bueno, voy a ir enumerando hasta donde podamos. Número dos, el libro que tienes en tu casa o incluso en el celular tiene unos números en la parte de arriba que se llaman capítulos y unos números pequeños que llaman versículos. El original no tiene capítulos ni tiene versículos. El libro que tienes en tu casa tiene comas, tiene tildes, tiene puntos, tiene signos de interrogación. El original no los tiene. El original eran rollos que se escribían. Y no tenía toda la división que tenemos nosotros ahora en este libro que se conoce como la Biblia. Tampoco se escribió originalmente la Biblia ni en español, ni en inglés, ni en latín, ni en otras lenguas, sino que la lengua en la que se escribió, la escritura en la que se escribió la Biblia es el hebreo. Algunas partes en arameo, griego antiguo, el griego también y el hebreo antiguo. Ten en cuenta lo que te estoy diciendo. Si aún estás ahí y no has abandonado la silla, ten en cuenta esto. Este libro, originalmente escrito en hebreo y en griego, fue después traducido al latín. Y allí fue traducido al inglés, al español y a otras lenguas. Y fue traducido también al dialecto de algunas culturas. Así que este libro, al traducirlo, hay palabras que no se encuentran en las otras lenguas. Palabras. Entonces, al hacer la traducción, lo que tiene que hacer la persona que lo hace, que no es cualquier persona, no es el carnicero de la esquina, no es un constructor, no es una persona en otra profesión, sino que es personas especializadas en escritura, en lingüística, gente que compone estos grupos. Una Biblia es el resultado hasta de más de 200 personas trabajando en empresas, investigando, buscando la forma de hacer la traducción más correcta. Originalmente no habían grupos tan grandes, pero lo hacían personas que conocían el lenguaje. Y aún así, al traducir una palabra, tenían que buscar en el latín, en el inglés, en el español, en el francés, una palabra que se pareciera a la palabra original y que más o menos tuviera la misma idea. Por eso es necesario interpretar la escritura. Entonces, hoy en día, nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, cogemos la Biblia, la leemos en español, en inglés o en cualquier otra lengua y decimos, es que ahí está escrito de esta manera, así dice ahí. Déjame decirte
que lamentablemente a la Biblia le han metido la mano, le han quitado cosas y le han puesto cosas. No necesariamente con mala intención, sino para explicar el texto, para aclarar el texto, pero quien lo lee como si este libro total de pasta a pasta con todo, contuviera todo lo que dice ahí fuera la palabra de Dios. Y entonces uno se da cuenta que no es así. Yo tengo acá en mi poder una Biblia que se llama Scofield. Voy a acercarla. La Biblia Scofield, quizás ustedes logren verla allí, tiene letras en rojo y letras en negro. Pregúntele a cualquier pastor, y la letra en rojo, y le dice, la letra en rojo es la palabra de Dios, y la de negro no es la palabra de Dios. Son los comentarios, son la forma en que se busca en la edición llenar los espacios, es el comentario del escritor, pero está en rojo lo que es palabra de Dios, o sea, lo que salió de la boca de Jesús, o en el Antiguo Testamento, lo que salió de la boca de Dios cuando le hablaba al profeta. El resto es todo el escenario para poder entender el texto dentro del contexto. Entonces, tenemos un libro que contiene la palabra de Dios, que se llama la Biblia, que no tenía originalmente la división que dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Esa hojita donde dice Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, tampoco la tenía. Pero que la tiene hoy en día, y gracias a Dios la tiene, porque así usted puede ir a un libro específico, así usted puede ir a un capítulo específico, a un versículo específico, y saber dónde llega, ¿cierto? Porque de lo contrario sería como ir a una ciudad sin dirección, o sea, es muy difícil llegar al texto. Entonces, estos son ayudas. Y haciendo esas ayudas, pues se han entonces modificado algunas cosas. Escuche esto tan interesante. El credo de los apóstoles, que no pertenece a la Iglesia Universal únicamente, sino que el credo debiera de saberlo cualquier creyente, parte del credo de los apóstoles dice así, que creemos en el Señor que murió y que, oído, el credo dice, y que descendió a los infiernos, de donde resucitó al tercer día. ¿Ustedes se acuerdan del diálogo que tuvo Jesús con uno de los hombres que estaban en el madero al lado de él? Y pues se dice que al lado derecho, uno de los dos ladrones. ¿Se acuerdan la promesa que él le hizo a ese hombre? Le dijo, hoy cuando mueras, le dijo, el texto cuando usted lo lee en la Biblia está así. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso dice el texto. Pero el credo dice que él descendió a los infiernos. Entonces yo te pregunto, ¿el paraíso y los infiernos es lo mismo? Porque al ladrón le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el credo dice que descendió a los infiernos. Ay, entonces la Biblia miente. No, la Biblia no miente. La coma que tiene el texto de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, como originalmente no tiene la coma ni los puntos, sino que se las han puesto, entonces quedó mal ubicada. Y le cambió todo el sentido al texto, y eso lo sabe cualquier persona que estudió primaria, secundaria, sabe que cuando uno está escribiendo, una coma le puede cambiar todo el sentido al texto. El texto allí está diciendo, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cierto que cambia totalmente a decir que hoy estarás conmigo en el paraíso? Esa es una. Lo otro que tiene, cuando uno pues estudia toda la Biblia también, en la división de los capítulos, los versículos, en el libro como tal, es que la Biblia, cuando la lees, la Biblia tiene los libros no en el orden cronológico. Y eso es importante para cualquier persona que quiera estudiar la Biblia y entenderla un poco, interpretarla, es que el orden en que están los libros no fue el orden en que se fueron escribiendo en la historia progresivamente, sino que están allí, tienen este orden porque así lo decidieron los primeros traductores. Cuando juntaron los rollos, fueron apareciendo los libros. Desde el principio ellos pusieron este orden y luego no se ha podido modificar, porque si se tratara de modificar, la gente diría, no, están cambiando la palabra de Dios, así no es. Entonces, la cronología tiene que ver con la forma en que van apareciendo los hechos en el tiempo. Entonces,
Por ejemplo, uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, es decir, de los que aparece después de que Jesucristo muere y resucita, uno de los primeros libros que aparece históricamente es la carta de Santiago Apóstol a las 11 tribus o a las 12 tribus en la dispersión. Debería ser el primero de los libros. Sin embargo, en su Biblia, si usted va y mira, el primer libro que aparece allí como primero del Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo. Claro, uno entiende que porque narra el nacimiento de Jesús, pero no es el orden cronológico. Por ejemplo, ¿saben ustedes cuál es el libro cronológicamente hablando más antiguo, más viejo del Antiguo Testamento? Déjeme decirle que no es Génesis, así como usted está pensando. Aunque Génesis narra la creación, pero tengan en cuenta que lo escribió Moisés, quien aparece en la historia mucho después de la creación. El libro más antiguo del Antiguo Testamento es el libro de Job, y aparece en la Biblia casi en la mitad antes del libro de los Salmos. Y te digo todo esto porque soy un asiduo lector de la Biblia y estudiante de la Biblia también, porque quiero que crezcas en la fe. Y te estoy diciendo todo esto porque dije que te acordás de una palabra que se llama intérprete. En el tiempo de la ley, que era la palabra de Dios para el pueblo de Israel cuando Jesús vino a la tierra, y aún después en el Nuevo Testamento los apóstoles enseñan que hay que interpretar. Es que existían personas que interpretaban el texto bíblico al pueblo. Leían el texto, lo interpretaban ajustándolo al resto de los libros, del contexto como tal, y luego le transmitían la enseñanza al pueblo. Y nosotros debemos tener en cuenta eso cuando estudiamos la palabra de Dios. Debemos interpretar el texto para poderle dar una buena aplicación al texto en la experiencia que cada uno de nosotros tiene. Cuando usted lee el texto de recorrido, así como está, pues puede, por apegarse a la letra, puede matar el espíritu. Y eso está en el Nuevo Testamento también en Corintios, donde dice, la letra mata. O sea, la lectura como tal, de la mera letra, es que aquí dice así, tiene que ser así, eso mata, es decir, destruye, daña a la persona. Pero el espíritu vivifica. La interpretación del texto le da vida a la persona. Yo no sé si usted es uno de ellos o conoce a alguno. Hay gente dañada por la iglesia, lastimada por la iglesia, gente amargada por la iglesia. Y se supone que la iglesia es el lugar donde la gente quiere ser feliz, dichosos, sentirse en plenos, completos, bendecidos. Sin embargo, hay mucha gente que ni siquiera, hay gente que dice, a mí no me hable de Dios, no me hable de iglesia, no me hable de pastores, no me hable de nada de eso. Estoy cansado. Me hicieron daño. Claro, porque les metieron letra, y casi que se cumple lo que decían los profesores en Colombia hace 60 años, es que la letra con sangre entra. No, esa no es la voluntad de Dios. Esa es la interpretación que los seres humanos le han hecho a la palabra de Dios. Por ejemplo, si no se cayó ahorita, en esta sí de pronto se cae, pero recuéstese y préndase de la silla, por favor. ¿Sabe usted que si usted tuviera acceso a los originales de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si usted tuviera acceso a los originales, leyendo los originales, usted jamás encontraría en los originales la palabra infierno? Nunca. No aparece, no existe en los originales. Pero vaya a la Biblia que usted tiene ahí, vaya al celular que usted tiene ahí, búsquelo en los 4 evangelios y le aparece más de 66 veces la palabra infierno. Sí, pero ¿cómo si en los originales no está? ¿Cómo aparece acá? Y usted sabe cuántas doctrinas hay alrededor del infierno. Usted quizás que me escucha y me ve, está aterrorizado en este momento, no sabe si tirar el celular, quemar el computador, reprenderme a mí, o salir corriendo, o qué voy a hacer, o este hombre está mal. O de pronto está interesado diciendo, bueno, voy a escuchar, ¿cómo así que no aparece? Pero aquí dice que el infierno, es que ahí dice, sí, ahí dice, porque en la traducción tuvieron que buscar una palabra que representara lo que dice la palabra original, ya que no existe esa palabra en el contexto al que se traduce, en el lenguaje que se traduce la palabra original del griego.
Entonces buscan una palabra parecida. Y a esa palabra parecida, alrededor de esa palabra nos crean una cantidad de enseñanzas. Ustedes saben y es verdad que hay congregaciones y denominaciones enteras que si quitaran esa palabra se acaba la iglesia. Porque toda la enseñanza, toda la predicación gira en torno al infierno. Y claro, como tenemos ahí el infierno de Dante, el viaje que hace Virgilio por el infierno y visitan el infierno, las habitaciones del infierno, entonces, pues de ahí toma también la iglesia para decir cómo es el infierno. Yo me leí un libro que dice que una mujer fue 40 veces al infierno y que el infierno es un cuerpo humano. Y me leí el libro y ella un día estaba en el hígado, un día estaba en el estómago, un día estaba en el pulmón, un día estaba en el corazón y explica qué pasa en cada uno de esos lugares. Pero en el original, en los originales, en los textos originales, no aparece la palabra infierno. No me odie por eso. No me lo inventé yo. Sí aparece otra palabra. Se llama Gehenna. Así como lo escucha, Gehenna. Esa es la palabra que aparece en cada parte que en su Biblia aparece la palabra infierno en los evangelios. En el original no dice infierno, sino Gehenna, 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 Gehenna. Cualquiera que le diga estúpido, idiota a su hermano, quedará expuesto al Gehenna. Serán lanzados al Gehenna. Se quemarán en el Gehenna, donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. Pero usted dice, ¿qué es Gehenna? Es un lugar geográfico que aún existe actualmente, que está clausurado, ya no es un basurero como lo era en el tiempo de Jesús, ya no es el lugar donde llevaban los residuos, la basura, donde lanzaban los cuerpos de los leprosos, las partes de los cuerpos, lo que sobraba también de lo que se hacía en el templo. Ya no existe el lugar abierto, pero existe geográficamente el lugar. Usted puede buscarlo en Google, búsquelo. Usted puede buscarlo en un diccionario. Incluso usted cómprese un boleto cuando se termine esto de la pandemia y váyase para Israel y allá usted puede estar en el Gehenna y literalmente usted puede estar de pie en el infierno. Entonces, hay que interpretar el texto bíblico. Yo le aseguro que la voluntad de Dios no ha sido nunca ni es que usted esté esclavo, cautivo, temeroso toda su vida, viviendo como un miserable, un pordiosero, como un endemoniado, cuando usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que ha sido llamado para que sea feliz, para que esté completo, para que esté bien en todas las cosas. Gehenna era el lugar donde estaban los desperdicios. ¿Cómo se consumía todo allí? El Gehenna se mantenía de día y de noche prendido. Se usaba de los pozos naturales de brea, se usaba fuego para que todo lo que cayera allí se consumiera. Salía humo, había mal olor, y lo que el fuego no consumía se podría y al estar putrefacto le salían gusanos. Entonces sale la idea de que el Gehenna era ese lugar final, último, donde iban la basura y los desperdicios. Incluso Jesús dijo, ustedes no le tengan temor al que mata el cuerpo y lo lanza al Gehenna. O sea, ellos sabían de qué hablaba Jesús. Usted y yo leemos la Biblia hoy 2000 años después, no con la palabra Gehenna, sino con la otra palabra que al traducirla pusieron ahí, que es infierno. Y como alrededor del infierno ya tenemos toda una creencia, entonces decimos, no, yo no quiero el infierno. El fuego nunca se apaga, los gusanos nunca dejan de ser. ¿Sabe qué significa la palabra infierno? Búsquelo en el diccionario y estoy seguro que no va a encontrar la casa de Satanás. No, señor. Infierno. Infierno es lo más bajo. Tiene la palabra infiernos, lo más bajo. Cuando una persona literalmente toca fondo, está en el infierno. Lo más bajo. El gran abismo, la oscuridad, la humedad, lo más bajo. Entonces, traducen la palabra infierno, la ponen allí
Pero alrededor del infierno, la iglesia toma la idea del lugar de castigo, de gusanos que nunca mueren, de fuego continuo, y nos dicen, ese es un lugar donde van las almas. Busquen la Biblia donde dice que las almas iban al Gehenna. En ninguna parte está. Entonces hemos tenido malos interpretadores, malos enseñadores. Y hoy en día hay una cantidad de doctrinas del infierno, una cantidad de cosas por no interpretar el texto bíblico. Y hay gente enojada conmigo en este momento, quizás, o verán el video y se enojarán y dirán, está mal. Oye, pero ¿por qué te molestas tanto si Dios lo que quiere es liberarte? ¿Cuál es tu necesidad de que haya un infierno? ¿Quieres ir allá? Cómprate un boleto a Israel y ve al sitio geográfico. Ah, ya sé para qué quieres el infierno. ¿Quieres el infierno para enviar a tu suegra? ¿Quieres el infierno para enviar a ese muchacho de la esquina que fuma vicio? ¿Quieres el infierno para enviar a tu marido que es un alcohólico? ¿Quieres el infierno para enviar a un tipo que es violador? Para eso quieres el infierno, para castigar a otros. Porque ninguno que defiende el infierno lo defiende para ir él. Ninguno. La palabra que encuentras infierno ahí es Gehenna. Y nada tiene que ver con todo lo que nos han enseñado acerca del infierno. Interpreta el texto. Que lo que yo te diga, si te gusta, investiga más. Y si te molesta, te invito a que no permitas que tu enojo, tu molestia o tu rechazo mental en este momento te impida aclarar las dudas y te impida investigar y estudiar. Investiga, estudia. Que lo que quiero es abrirte los ojos, cortarte las cadenas, abrirte la celda donde has estado prisionero de la religión y de la ignorancia. Y cuando te digo la ignorancia, no te estoy tratando mal, porque un ignorante es una persona que desconoce algo. Yo mismo soy ignorante en muchas áreas, pero estoy aprendiendo. La Biblia contiene la palabra de Dios. Debes leerla, debes estudiarla, pero debes interpretarla también. Debes relacionarte con ella para interpretarla correctamente. Y así, esos son solamente uno o dos ejemplos que te doy. Entonces, cuando vuelvas a leer la Biblia, léela con unos ojos nuevos. Vamos a tener en cuenta esto, por favor. Por favor. Cuando leas la Biblia, pregúntate esto. ¿Quién está hablando? ¿A quién está dirigido el mensaje? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿En qué época se escribió? ¿Para qué pueblo se escribió? ¿Cuál es el contexto histórico, social, político alrededor del texto? ¿Qué puedo sacar yo del texto para mí en este momento de mi propia vida, de mi experiencia humana? ¿Qué puedo sacar para mí del texto? ¿Sabes que hay 7 dispensaciones? Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. ¿En cuál estás? ¿En dónde andas? Pregúntale a tu pastor, a tu mentor, a tu líder. Hermano, pastor, líder, ¿en qué dispensación estamos? ¿Cuál nos corresponde cronológicamente? ¿En qué tiempo nacimos nosotros? Para poder interpretar el texto bíblico hay que conocer cronología bíblica. Para interpretar el texto bíblico hay que conocer pactos. ¿Sabías que hay 8 pactos? ¿En cuál pacto estás? Entonces yo te invito hoy, mi mensaje es para provocarte a pensar, a que te sacudas un poco, para que leas la Biblia con unos nuevos ojos, para que preguntes, para que te cuestiones y para que entiendas esto. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero el libro como tal, así como está y como lo tienes, no puedes decir que es la palabra de Dios. Hay gente que dice ahí, pero mira, se llevan las Biblias a la cárcel, los presos se cogen las hojitas
para armar baretos. Ay, se están fumando la palabra de Dios, qué pecado. Algunos, aún siendo cristianos protestantes, se persinan. Ay, Padre Santo, se están fumando la Biblia. Pues están fumando un libro, una hoja que tiene letras allí, caracteres. Pero el mensaje de la Biblia no está aquí. No está aquí. El mensaje de la Biblia está escrito en la mente y en el corazón. El mensaje de la Biblia es espiritual. Mira, te pueden dar con la Biblia en la cabeza y no cambias, pero si abres el corazón, la mente a la palabra, te provoca cambios y transformación en tu mente, en tu ser interior. Yo te invito a que te encuentres no con Cristo histórico, sino Cristo resucitado, el Hijo de Dios, a que conozcan no al Jesús histórico, sino a Jesucristo resucitado. Te invito para que la leas, pero léela con una mente amplia. Interpreta el texto bíblico dentro del contexto que estamos. Dios no ha cambiado, pero sí puedo decirte esto: la interpretación que han hecho de la palabra de Dios a través de los siglos no siempre ha sido la correcta, no siempre ha sido la más acertada. ¿Sabe qué decían los protestantes y los universales hace 600 años atrás, cuando perseguían a las personas que llamaban brujas? Decían así: échela al pozo. Si flota es una bruja. ¿Sabe qué decían cuando iban a matar a las personas? Pero no sabemos si eso no es. No, Dios lo sabe. Hay que descuartizarla, hay que quemarla. Dios lo sabe. Si es bruja, al infierno. Y si no era bruja, se queda en el cielo de una vez. Más Cristo, más espíritu, menos religión. Interpreta el texto bíblico. No podemos estarle diciendo amén a todo lo que nos dicen. Hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que ser como la gente de Berea, que escuchaban al apóstol Pablo atentamente. Y después de que Pablo se iba, iban e indagaban en las escrituras si lo que Pablo decía era o no era cierto. Ellos no le decían amén a todo. Hay gente que no importa lo que diga su líder, su pastor, su mentor, el que enseña, amén, amén, amén. Ah, mentirosos que son. Gente que no quiere oír la palabra de Dios, sino que quieren simplemente que les digan las mismas cosas una y otra vez. Yo me he leído la Biblia varias veces. No lo digo para sentirme mejor que cualquier persona o superior a alguno. Te lo digo para invitarte, para que la leas. Lee la Biblia. Subraya el texto, estúdiala. Ella contiene la palabra de Dios, ella te presenta a Cristo resucitado, que es la libertad, la liberación, que es la vida nueva que el Padre nos ofrece a cada uno de nosotros. Hermanos míos, hermanos de vínculo perfecto, hermanos míos en la fe, familias, creyentes y amigos en general, acerquémonos más al Espíritu, a la oración, a la meditación. Leamos la Biblia, pero si no quieres leer la Biblia como tal, búscate algunos libros sagrados también que contienen revelaciones, que contienen la palabra de Dios también. Escucha a Dios en tu corazón. Mira, quiero cerrar hoy diciendo esto. Dios no habla necesariamente a través de la Biblia. Hebreos nos dice en el capítulo 9 y capítulo 10 que Dios habla en la mente y en el corazón. Porque en la mente y en el corazón no está escrito este libro completo, está escrita la palabra de Dios. Lo que ha salido de la boca de Dios. Mire, Dios está comprometido por Él mismo, por su trono, juró por Él mismo, que lo que Él dijo, Él lo cumple. Oído, lo que Él dijo. No lo que dice el pastor o el apóstol, el profeta, no, lo que Él dijo. Lo que Él dijo, Él prometió cumplirlo. ¿Y sabe dónde está la palabra de Dios? ¿Y dónde está lo que Él dijo? Escrito en tu mente y en tu corazón. Ahí dentro está la palabra. El libro nos ayuda como una guía, como un manual, pero la palabra de Dios es espíritu. Pedro, en una ocasión Jesús le dijo, bueno, la gente se está yendo porque no le gusta lo que yo digo. Y Pedro estaba preocupado, Señor, mira, cambia el mensaje, que sea más suavecito, que
La gente se molestó por lo que dijiste. La gente está yendo, Señor. Mire, teníamos 5,000 y 3,000. Se están yendo, Señor. Y Jesús los miró a Pedro, representante de los 11, de los 12, y le dijo, si ustedes quieren, vayan también, ahí está la puerta. Y bueno, Pedro le dijo, Señor, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Dios son espíritu y son vida. Jesús mismo lo dijo. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Sabe dónde está esa palabra? En tu mente y en tu corazón, en tu espíritu. Ahí está la palabra de Dios. Es ahí donde debes encontrarte con Dios, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. La Biblia es una guía. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero si no hubiera Biblia, aún así puedes tener comunión con Dios. De espíritu a espíritu. Porque eres un hijo de Dios. Porque Dios te ha otorgado la salvación, el perdón de pecado. Porque para Dios eres su posesión más preciosa. Porque Dios lo que quiere es bendecirte. Contrario a lo que quiere la religión organizada, que es maldecirte, hablarte mal, hacerte sentir mal, robarte tus bendiciones, decirte que no puedes, que tienes que pagar el precio. Pagar el precio es un insulto a la perfecta obra que realizó Jesucristo en la cruz del Calvario. Es restarle importancia a la palabra de Dios que dice que con el sacrificio de Jesús, Dios nos hizo perfectos una vez y para siempre. Escúchame en esta noche. La palabra que te hablo te libera el corazón, te libera la mente. Créelo en tu corazón, confiésalo con tu boca. Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido a darte una vida nueva y en abundancia. Cualquier tipo de vida de escasez no proviene de Dios, sino de los ladrones, salteadores, que no son más que los enseñadores, que a través de los siglos han robado, matado y asaltado las riquezas del pueblo de Dios. No diciéndoles que son hijos de Dios, no diciéndote a ti que lo puedes lograr. Mira, Dios y cada uno de ustedes son mayoría. Usted con Dios de su parte lo puede lograr todo. Pero si lo único que le dicen es que tiene que pelear todo el día, todos los días, constantemente con el diablo, ¿qué tiempo le va a quedar a usted de reinar? ¿Qué tiempo le va a quedar a usted de disfrutar? Si todo el tiempo tiene que estar peleando, pues se cansa uno de pelear. Usted no fue llamado por Dios para pelear, fue llamado por Dios para disfrutar. Dígame sí, dígame amén, haga alguna cosa ya. Fue llamado por Dios para disfrutar, para reinar en vida. Porque Dios le ama, no es un chicle, no es un eslogan, no es para que te sientas bien, no es una palabra de sentido. Verdaderamente Dios te ama. Los que no te aman son tus enseñadores. Pero Dios te ama. Y el amor se manifiesta en paz, en abundancia, en salud, en alegría, en vida. Lo puedes lograr. Amigo, lo puedes lograr. Hermano, lo puedes lograr. Familiares, lo pueden lograr. Usted puede lograrlo. No importa la edad y la condición. No importa la situación actual. Usted lo puede lograr. Todo lo podemos con Cristo que nos fortalece. Interpreta la palabra. Dios está a tu favor. Dios te quiere bendecir. Dios te va a continuar bendiciendo. Dios está contigo. Que hoy sea la primera noche del resto de los días de tu vida donde te puedas acostar sin tener miedo de que el diablo te va a hacer daño. Que te puedas acostar tranquilo y puedas decir lo que dice el texto bíblico: en paz me acuesto y en paz duermo porque Dios está conmigo. ¿Cuánto hace que no te sientes así? La gente me llama angustiada, preocupado. Tengo una maldición, tengo un demonio, me hicieron un conjuro, el diablo se me opone. Acuéstate en paz y duerme en paz, porque Dios está contigo. Y mañana cuando te despiertes, dile: Padre, gracias. Un día nuevo. Voy a disfrutarlo, voy a gozarlo, voy a reinar hoy. Tengo situaciones, las voy a resolver. Hay escasez, voy a aceptar la abundancia. Hay enfermedad, voy a aceptar la salud. Tengo situaciones y problemas, voy a verlo como oportunidades, porque Dios está conmigo. Dios y yo somos mayoría. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ánimo, esforcémonos, pueblo de Dios. Suscríbete al canal. Comunícate por el WhatsApp. Síguenos en las redes. Recibe más buena palabra. Palabra que te levanta, palabra que te sustenta, palabra que te ayuda,
palabra que te esfuerza. Dios está contigo, jamás te ha dejado, jamás. Has pasado malos momentos, pero no por causa de Dios, sino de los enseñadores que hemos tenido. Pero llegó el tiempo de la libertad y de la liberación. Llegó el tiempo de disfrutar el reino de Dios, aquí y ahora. Les declaro como ustedes ya lo son, bendecidos con toda bendición. Los declaro reinando en vida sobre toda circunstancia. Confieso sobre ustedes que todas las promesas de la palabra de Dios son sí y amén. Y lo que te estoy diciendo no me lo invento yo, está aquí en Corintios. Dice claramente, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿No te parece maravilloso? Te recuerdo que eres un bendecido desde antes de la fundación del mundo. Te recuerdo que Dios ha establecido ya en el camino que has elegido buenas obras preparadas de antemano. Te recuerdo hoy que Dios abre caminos en la soledad, que Dios crea fuentes, oasis y estanques en el desierto, que para Dios todo es posible. Te declaro bendecido, completo y reinando sobre toda circunstancia. Desde mi corazón, les amo. Desde mi corazón deseo lo mejor para ustedes. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Dios, de la unción, de la santa respiración. Benditos sean siempre. Un abrazo grande, gracia y paz.